Mis hermanos tomaron un préstamo a mi nombre y me culparon, pero cuando no pudieron pagar, el karma los destruyó. Esto es algo que jamás pensé que tendría que escribir, y mucho menos compartir con desconocidos en Internet. Pero estoy tan perdido y furioso que necesito desahogarme. A lo mejor alguien aquí puede darme algo de claridad porque mi vida, tal como la conocía, se desmoronó en cuestión de días. Hace 2 semanas recibí una carta del banco que me dejó en shock. Era una notificación sobre un préstamo enorme, de esos que podrían comprar una casa pequeña o financiar un negocio completo. El problema es que yo nunca pedí ese préstamo. Nunca he tenido tanto dinero, ni siquiera en sueños. Pensé que era un error, tal vez un caso de identidad equivocada, pero no podía ignorarlo, así que llamé al banco para aclarar el asunto. Lo que siguió fue una pesadilla. Resulta que alguien usó mi nombre, mi número de seguro social y hasta mi firma para solicitarlo. Después de un par de llamadas y mucha investigación de mi parte, descubrí la verdad, fueron mis hermanos. Tom y Alex, los niños dorados de mi familia, admitieron haberlo hecho cuando los confronté. Y no fue como si se sintieran culpables. No, para nada. Me dijeron que lo hicieron porque necesitaban dinero para un negocio increíble que iba a hacernos ricos a todos. Según ellos, estaban seguros de que pagarían el préstamo antes de que yo siquiera me diera cuenta. ¿Y cuál fue su excusa? Eres el más responsable de la familia. Sabíamos que podrías manejarlo. No sé si han sentido ese tipo de enojo que te paraliza. Ese fue mi caso. Les grité, les dije que lo que hicieron era ilegal, que estaban poniendo mi vida financiera en peligro, ¿y saben qué hicieron? Se rieron. Se rieron en mi cara. Relájate, no es para tanto, dijo Alex, mientras Tom me daba unas palmaditas en el hombro como si fuera un niño haciendo un berrinche. Ahora estoy atrapado con un préstamo gigantesco a mi nombre. El banco no quiere escuchar excusas. Para ellos, yo soy el responsable porque el papeleo tiene mi firma, aunque yo nunca toqué esos documentos. Mi crédito está por los suelos, estoy recibiendo llamadas de cobranza todo el día, y lo peor de todo es que siento que mi propia familia me apuñaló por la espalda. Lo he hablado con algunos amigos cercanos, y la mayoría dice que tengo que denunciarlos. Pero, ¿cómo denuncias a tu propia sangre? Al fin y al cabo, son mis hermanos. Crecí con ellos. Compartimos juegos, secretos, hasta peleas tontas de niños. Pero esto va más allá. He considerado incluso hablar con mis padres, pero sé que ellos siempre los han defendido. Si digo algo, seguro tratarán de justificar lo que hicieron o, peor aún, intentarían convencerme de que lo deje pasar porque la familia es lo más importante. Estoy al borde del colapso. Siento que no puedo confiar en nadie. Actualización 1. Han pasado unos días desde que compartí mi historia aquí, y honestamente siento que todo ha ido de mal en peor. Agradezco mucho los consejos que recibí. Muchos de ustedes me dijeron que necesitaba confrontar esta situación de frente y no dejar que mis hermanos se salgan con la suya. Pensé que lo mejor era hablarlo con mis padres, ya que, al fin y al cabo, ellos son los únicos que podrían hacer que mis hermanos entren en razón. Pero antes de entrar en detalles, quiero decirles que jamás imaginé que mi familia me trataría como lo hizo. Jamás. El sábado pasado, decidí ir a casa de mis padres para hablar con ellos. Sabía que sería una conversación difícil, pero fui con la esperanza de que, al menos, entenderían mi punto de vista y me apoyarían. No quería ser agresivo, así que traté de mantener la calma cuando llegué. Para mi sorpresa, Tom y Alex ya estaban allí. Es más, fue evidente que me estaban esperando. En cuanto entré por la puerta, me encontré con miradas acusadoras, como si yo fuera el villano de esta historia. Mis padres, que normalmente son tranquilos y amorosos, estaban visiblemente molestos. Antes de que pudiera decir una sola palabra, mi madre dijo algo que me dejó helado. ¿Cómo puede ser tan egoísta? ¿Egoísta? No entendía nada. Pregunté de qué estaba hablando, y fue entonces cuando mis hermanos empezaron con su teatro. Resulta que habían ido antes que yo para dar su versión de los hechos.
Según ellos, yo había ofrecido ayudarlos con el préstamo voluntariamente y ahora estaba tratando de quedarme con su negocio al amenazarlos con denuncias legales. Lo peor fue que mis padres les creyeron. Mi madre me dijo que estaba siendo cruel al intentar dañar la reputación de mis hermanos y que debería ser más comprensivo porque ellos solo querían salir adelante. Mi padre, aunque menos emocional, dijo que lo que estaba haciendo no era propio de un hermano mayor y que debería buscar la manera de arreglar las cosas sin involucrar abogados. No podía creer lo que escuchaba. Mis hermanos habían mentido descaradamente y, para empeorar las cosas, me habían pintado como un monstruo ante toda la familia. Intenté explicarles lo que realmente pasó, pero cada vez que decía algo, Tom o Alex me interrumpían con comentarios como: no inventes, sabes que nos diste permiso. Siempre has sido un amargado, por eso no confías en nadie. Era como pelear contra un muro. No importaba lo que dijera, ellos ya habían plantado la semilla de la duda en mis padres. Finalmente, perdí la paciencia. Les grité que lo que habían hecho era un delito, que me habían arruinado la vida y que si no arreglaban esto, los iba a denunciar. En ese momento, mi madre comenzó a llorar, diciendo que no podía creer que estuviera dispuesto a mandar a la cárcel a mis propios hermanos. Mi padre me miró con decepción y dijo: pensé que eras mejor que esto. Salí de esa casa sintiéndome más solo que nunca. Mis propios padres estaban del lado de mis hermanos, quienes claramente no tienen remordimiento por lo que hicieron. Lo que más me duele es que ni siquiera intentaron escucharme. Para ellos, soy el malo de la película porque no quiero quedarme callado y permitir que me destruyan la vida. Desde entonces, las cosas han estado tensas. Recibo llamadas constantes de mi madre, pidiéndome que me retracte y deje de exagerar. También han empezado a circular rumores entre otros familiares. Me llegó un mensaje de un primo diciendo que escuchó que yo había arruinado el sueño de negocio de mis hermanos porque estaba celoso de su éxito. No sé qué hacer. Por un lado, siento que tengo el deber de protegerme y hacer lo correcto. Por otro lado, la idea de romper completamente con mi familia me está destrozando por dentro. Esto no es solo un problema financiero, es una traición emocional que nunca esperé. He estado hablando con mi abogado, y me dijo que tengo un caso sólido si decido llevar esto a las autoridades. Pero cada vez que pienso en denunciar, recuerdo la mirada de decepción de mis padres y me siento culpable, aunque sé que no debería. Voy a necesitar más tiempo para decidir qué hacer. Por ahora, lo único que sé es que no confío en nadie en mi familia. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde el desastre en casa de mis padres, y después de mucho pensarlo, tomé la decisión más difícil de mi vida: los denuncié. Sé que muchos de ustedes en los comentarios me dijeron que era lo correcto, que tenía que protegerme porque claramente mi familia no iba a hacerlo, pero no voy a mentirles, hacerlo me dejó con un nudo en el estómago. Mi abogado me ayudó a preparar todo. Presentamos la denuncia con pruebas claras, como los documentos del banco que mostraban la firma falsificada y los registros que indicaban que el dinero del préstamo fue transferido directamente a las cuentas de mis hermanos. También incluyeron mensajes de texto donde admitieron haber tomado el dinero prestado y hasta se burlaron de mi reacción. Fue difícil ver todo eso recopilado, porque me recordó lo poco que les importó destrozar mi vida. El proceso legal empezó casi de inmediato. La policía contactó a mis hermanos para interrogarlos, y como era de esperarse, negaron todo. Pero aquí viene lo que me dejó en shock. No solo negaron las acusaciones, también dijeron que yo estaba intentando incriminarlos por un préstamo que yo mismo había tomado. Literalmente están tratando de darme la vuelta al asunto, como si yo fuera el mentiroso. Obviamente, esto llegó a oídos de mis padres, y ahí fue cuando comenzó la verdadera tormenta. Mi madre me llamó llorando, suplicándome que retirara la denuncia. Dijo que los oficiales llegaron a casa de Alex y que él estaba devastado porque no entendía por qué estaba haciendo esto. Mi padre, aunque más contenido, también me llamó para decirme que esto se podía resolver en familia y que estaba siendo innecesariamente cruel. Pero la cosa no se quedó ahí. Comencé a recibir mensajes de texto y llamadas de otros familiares, muchos de los cuales ni siquiera sabía que estaban enterados del asunto. Algunos me dijeron que estaba actuando como un extraño,
que no podía tratar así a mis propios hermanos. Otros, más agresivos, me acusaron de estar destruyendo a la familia por algo que podía resolverse hablando. Un tío incluso tuvo el descaro de decirme que el dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Lo peor fueron las amenazas. Sí, amenazas. Recibí un mensaje anónimo, claramente de alguien que está del lado de mis hermanos, diciéndome que no sabía con quién estaba jugando y que si seguía adelante con esto, lo iba a lamentar. Aunque no creo que sean capaces de hacerme daño físico, ese mensaje me dejó con los nervios de punta. Ahora siempre estoy mirando por encima del hombro cuando salgo de casa. Mis hermanos, por supuesto, siguen en su postura de negarlo todo. Incluso han intentado manipular la narrativa para hacerme quedar como el villano. Alex publicó un estado en redes sociales diciendo algo como, es triste cuando alguien que debería apoyarte se convierte en tu enemigo. A veces, el peor daño viene de donde menos lo esperas. Y claro, la gente les cree porque siempre han sido los simpáticos de la familia. El único consuelo que tengo es que el caso está avanzando. Mi abogado me ha dicho que las pruebas son contundentes y aunque esto tomará tiempo, es probable que haya consecuencias legales graves para ellos. También me dijo que no me dejara intimidar por las amenazas ni los intentos de manipulación. Me ha recordado que estoy en mi derecho y que lo que hicieron fue un delito, independientemente de que sean mis hermanos. Pero, honestamente, esto me está afectando más de lo que imaginé. He tenido insomnio desde que comenzó todo esto. Me despierto en medio de la noche pensando en lo que podrían estar diciendo de mí, en cómo me están viendo ahora mis padres y el resto de mi familia. No puedo dejar de preguntarme si algún día podré reparar esta fractura, pero al mismo tiempo, me doy cuenta de que yo no fui quien la causó. Sé que hice lo correcto al denunciarlos, pero no puedo evitar sentirme como el malo de la película, incluso cuando sé que soy la víctima. Es un sentimiento extraño, una mezcla de culpa, tristeza y rabia que no me deja en paz. Voy a mantenerme firme. Sé que esto es solo el principio, pero cada día que pasa me doy cuenta de que no puedo seguir cargando con la culpa de los errores de otros. Si ellos no quisieron pensar en las consecuencias de sus acciones, entonces tendrán que enfrentarlas. Esto es más difícil de lo que imaginé, pero ya no hay vuelta atrás. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que presenté la denuncia, y aunque el proceso legal sigue su curso, el karma finalmente está empezando a hacer su trabajo. Y vaya que está siendo implacable. Mis hermanos, esos genios empresariales que tanto presumieron de su negocio increíble, están enfrentando un desastre financiero de proporciones épicas. No tengo todos los detalles, y honestamente, no los quiero, pero al parecer invirtieron todo el dinero del préstamo en un negocio que apenas habían investigado. Según lo que mi abogado logró averiguar, era algún tipo de franquicia de comida rápida. Prometía altos retornos y un crecimiento rápido, pero, como todo lo que ellos hacen, fue un desastre mal planeado desde el principio. Para empezar, escogieron una ubicación pésima. Abrieron el local en una zona donde ya había demasiados restaurantes similares. Por si eso no fuera suficiente, cometieron errores básicos, como contratar demasiada gente desde el principio y gastar una fortuna en decoración innecesaria. Pero la gota que colmó el vaso fue que ni siquiera cumplieron con los requisitos legales básicos. Parece que ignoraron un par de permisos esenciales, y el negocio fue clausurado por las autoridades locales apenas 2 semanas después de abrir. ¿El resultado? Perdieron todo el dinero del préstamo en tiempo récord. Y no solo eso, al estar bajo investigación por el caso que presenté, el banco les congeló las cuentas hasta que se aclare la situación. Literalmente no tienen cómo cubrir sus gastos básicos y ahora están empezando a sentir la desesperación. Y aquí viene lo mejor, ambos han empezado a buscarme para pedirme arreglar las cosas. Tom me mandó un mensaje que comenzaba con un tono arrogante, como si estuviera haciendo un favor al hablar conmigo. Y mira, sé que las cosas se salieron un poco de control, pero todavía podemos solucionar esto como familia. No hay necesidad de que sigas con esta denuncia. Cuando lo ignoré, me mandó otro mensaje, esta vez mucho más agresivo, diciendo que yo les debía esta oportunidad porque ellos solo querían ayudar a todos. ¿Yo les debía? Perdónenme si me río.
Alex, por su parte, intentó jugar la carta emocional. Me llamó llorando, o al menos fingiendo, diciendo que estaba arrepentido y que nunca debió involucrarme en esto. Pero su arrepentimiento duró poco, porque cuando le dije que no iba a retirar la denuncia, empezó a gritarme que estaba destruyendo su vida por una tontería. Mis padres, como era de esperarse, también se han involucrado nuevamente. Mi madre me llamó hace unos días para pedirme que fuera el hermano mayor que siempre ha sido y que ayudara a mis hermanos en este momento tan difícil. Dijo que ya aprendieron la lección y que no hay necesidad de seguir adelante con la denuncia. Cuando le expliqué, otra vez, que ellos trajeron esto sobre sí mismos, me dijo algo que todavía me duele. Sabía que tenías un corazón frío, pero no pensé que serías capaz de lastimarnos así. Mi padre, por otro lado, fue más directo. Me llamó para decirme que lo que estaba haciendo era un capricho infantil y que si sigo adelante, no solo perderé a mis hermanos, sino también a mis padres y al resto de la familia. Pero aquí está el detalle que ellos no entienden, ya los perdí. Cada llamada, cada mensaje lleno de reproches, cada intento de manipulación solo me recuerda que no tengo el apoyo de las personas que deberían haberme defendido desde el principio. El único lado positivo de todo esto es que el banco, al ver el desastre en el que están metidos mis hermanos, ha empezado a cooperar conmigo. Mi abogado logró que reconocieran la denuncia y que, al menos por ahora, dejaran de acosarme por los pagos del préstamo. Eso me ha dado un poco de tranquilidad, aunque todavía queda un largo camino por recorrer. Por otro lado, he empezado a notar un cambio en cómo otros miembros de la familia me tratan. Algunos que al principio estaban de su lado han comenzado a distanciarse de ellos, especialmente después de enterarse de que perdieron el negocio. Un primo, que inicialmente me acusó de ser egoísta, me mandó un mensaje diciendo: «Oye, creo que me equivoqué contigo. Me enteré de algunas cosas y estoy empezando a ver la verdad». No sé exactamente qué cosas escuchó, pero al menos me hace sentir que no estoy completamente solo. Por ahora, estoy enfocado en reconstruir mi vida mientras ellos lidian con las consecuencias de sus actos. No sé qué más pueda pasar, pero algo me dice que el karma todavía no ha terminado con ellos. Actualización 4. Han pasado unas semanas desde mi última actualización, y lo que ha sucedido en este tiempo ha sido tan surrealista que aún estoy procesándolo. Si antes pensaba que mi familia estaba rota, ahora veo que las fracturas van mucho más allá de lo que imaginaba. Después de que el negocio de mis hermanos colapsó y las cosas comenzaron a complicarse legalmente para ellos, la narrativa que intentaban mantener se derrumbó por completo. Resulta que no eran tan buenos para mentir cuando las autoridades empezaron a investigar a fondo. Durante uno de los interrogatorios, Alex terminó confesando que falsificaron mi firma y tomaron el préstamo sin mi consentimiento. Lo interesante aquí es cómo sucedió. Mi abogado me dijo que Alex empezó a sentir la presión cuando le mostraron las pruebas que recopilamos, especialmente los documentos bancarios que claramente no coinciden con mi firma real. Intentó defenderse diciendo que solo estaba ayudando a la familia, pero cuando le preguntaron cómo esperaba pagar un préstamo tan grande, finalmente se quebró y lo admitió todo. Tom, por su parte, siguió negándolo todo hasta el final, pero ahora está claro que está hundido con Alex. Ambos están enfrentando cargos por fraude, y aunque todavía no hay un veredicto final, las cosas no pintan bien para ellos. Su abogado, porque, claro, ahora tienen uno propio, aparentemente está negociando algún tipo de acuerdo para reducir sus penas, pero eso no cambia el hecho de que su reputación dentro de la familia está en ruinas. Y aquí es donde las cosas se pusieron interesantes, mi madre y mi padre han cambiado completamente su tono. Después de semanas, incluso meses, de culparme, manipularme y tratar de hacerme sentir como el villano, ahora están enfrentando una realidad incómoda. Sus niños dorados no solo cometieron un crimen, sino que también destruyeron la confianza de toda la familia. Pero, ¿creen que eso significa que se han disculpado conmigo? Claro que no. En lugar de aceptar su parte de responsabilidad, han empezado a buscar excusas para justificar lo que hicieron mis hermanos. Mi madre sigue insistiendo en que lo hicieron por desesperación y que todo esto pudo haberse evitado si tú hubieras manejado las cosas en privado. Mi padre, aunque más reservado, dejó caer una frase que me dejó helado. Bueno,
al final todos cometemos errores. No es algo para destruir la familia. ¿Errores? ¿Falsificar documentos y arruinar mi vida financiera es un error? Me quedé sin palabras. Lo que ha sucedido desde entonces es que la familia entera está dividida. Por un lado, hay quienes finalmente han abierto los ojos y se han dado cuenta de que mis hermanos son responsables de todo esto. Unos cuantos primos y tíos me han mandado mensajes disculpándose por haber creído sus mentiras y agradeciéndome por haber sacado la verdad a la luz. Una tía incluso me dijo: siempre supe que algo no cuadraba con ellos, pero nunca imaginé que llegarían tan lejos. Por otro lado, hay un grupo que todavía cree que fui demasiado lejos al denunciarlos, aunque ya no tienen argumentos sólidos para defender a mis hermanos. Algunos dicen que el daño ya está hecho y que debería intentar sanar las heridas familiares. Me resulta increíble cómo hay personas que todavía piensan que es mi responsabilidad arreglar el desastre que ellos mismos causaron. Pero lo peor vino hace unos días, cuando mi madre organizó una reunión familiar para hablar de todo esto. Al principio pensé que sería una oportunidad para que mis padres reconocieran lo que pasó y para que, tal vez, pudiéramos empezar a reparar las cosas. Sin embargo, resultó ser un intento más de manipulación. Cuando llegué, me encontré con mis padres, mis hermanos y un par de tíos que siempre han sido cercanos a ellos. En lugar de ser una conversación abierta, fue básicamente una emboscada. Mi madre empezó diciendo que todos necesitamos encontrar una manera de seguir adelante como familia y que esto no puede seguir dividiéndonos. Pero rápidamente quedó claro que lo que realmente querían era que retirara los cargos contra mis hermanos. Tom incluso tuvo el descaro de decir: ya admitimos que nos equivocamos, ¿qué más quieres? ¿Arruinar nuestras vidas? Intenté mantener la calma, pero fue difícil. Les expliqué, nuevamente, que no fui yo quien arruinó nada, que ellos tomaron esas decisiones y que ahora están enfrentando las consecuencias. Alex intentó interrumpirme, pero lo ignoré. Lo que más me dolió fue cuando mi madre, entre lágrimas, me dijo: si sigues adelante con esto, vas a destruirnos a todos. Le respondí algo que llevaba tiempo guardándome. No fui yo quien destruyó nada. Yo solo estoy tratando de recuperar lo que ellos me quitaron. Salí de esa reunión sabiendo que no había nada más que pudiera hacer para convencerlos. Mis padres están tan cegados por su amor por mis hermanos que no pueden ver el daño que han causado. Y, sinceramente, ya no estoy dispuesto a seguir luchando por una relación que ellos mismos decidieron tirar por la borda. La verdad siempre sale a la luz, y aunque esto ha sido un infierno para mí, siento que por fin estoy empezando a ver un poco de justicia. Actualización final. Las últimas semanas han sido una montaña rusa de emociones y descubrimientos inesperados. Cuando pensé que ya había visto todo lo que mis hermanos eran capaces de hacer, resulta que apenas estaba rascando la superficie. El caso que inicié contra ellos avanzó significativamente, y aunque el proceso ha sido largo y agotador, algo inesperado ocurrió, otros afectados comenzaron a salir a la luz. Todo empezó cuando mi abogado recibió una llamada de otra víctima. Era un hombre llamado Rodrigo, que resultó ser un conocido de Alex y Tom. Rodrigo había visto la noticia de la denuncia y el proceso en curso, sí, esto llegó a los medios locales, y decidió contactarnos porque algo en la historia le sonaba demasiado familiar. Resulta que, hace un año, mis hermanos lo habían convencido de invertir una suma considerable de dinero en un proyecto seguro, prometiéndole altos retornos en pocos meses. ¿El resultado? Rodrigo perdió todo su dinero. Mis hermanos desaparecieron del mapa, dejaron de contestar sus llamadas y se negaron a devolverle un solo peso. Pensó en denunciar, pero no tenía pruebas suficientes para sostener su caso, así que terminó aceptando la pérdida como una lección amarga. Hasta ahora. Cuando nos reunimos con él, me contó toda su experiencia y presentó los pocos documentos que tenía, recibos, correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes. Aunque no era mucho, era suficiente para que mi abogado pudiera sumar su caso al mío y mostrar un patrón de comportamiento. Mis hermanos no solo me habían estafado a mí, habían estado haciendo esto durante años. Pero Rodrigo no fue el único. Poco a poco, más personas comenzaron a aparecer.
Una mujer llamada Sandra nos contactó diciendo que Tom le había pedido un préstamo temporal para cubrir los gastos iniciales de una supuesta empresa de bienes raíces. Le prometió devolverle el dinero en menos de 3 meses con intereses. Nunca lo hizo. Un excompañero de trabajo de Alex también salió a la luz, contando cómo lo había convencido de entregarle dinero para invertir en criptomonedas, otra mentira que terminó en pérdida total. Cada nuevo testimonio me dejaba más incrédulo. ¿Cuánto tiempo habían estado haciendo esto? ¿Cuántas vidas habían arruinado con sus mentiras? Según mi abogado, estas nuevas denuncias fortalecieron aún más mi caso, pero también abrieron un panorama completamente diferente. Mis hermanos podrían enfrentar cargos adicionales por delitos cometidos contra múltiples personas. Cuando las autoridades comenzaron a investigar estas nuevas acusaciones, encontraron algo que finalmente selló su destino, un rastro de transferencias bancarias sospechosas y contratos falsificados. No sé cómo pensaron que podrían salirse con la suya dejando tanta evidencia, pero ahí estaba, y todo apuntaba directamente a ellos. El día que los arrestaron fue un día que nunca olvidaré. Mis padres me llamaron desesperados, diciendo que había ido demasiado lejos. Alex y Tom habían sido llevados bajo custodia después de que la policía ejecutara una orden de arresto por fraude, falsificación de documentos y estafa múltiple. Esta vez, no era solo por mi caso, era por todos los demás que finalmente tuvieron el valor de denunciarlos. Mi madre estaba inconsolable. Me dejó un mensaje de voz diciendo: ¿estás feliz ahora? Tus hermanos están en prisión. Esto es culpa tuya. Mi padre, como siempre, fue más frío. Me llamó para decir que había manchado el nombre de la familia y que esperaba que estuviera satisfecho con el daño que había causado. No contesté a ninguno de los dos. Por otro lado, algunas personas de la familia que antes me habían criticado comenzaron a cambiar su postura. Cuando las noticias de los cargos adicionales se hicieron públicas, quedó claro que esto no era un simple error o malentendido familiar. Era un patrón de comportamiento deliberado y destructivo. Un primo me mandó un mensaje diciendo: ojalá hubiera creído en ti desde el principio. No tenía idea de que estaban haciendo cosas tan graves. Mientras tanto, el juicio está en marcha, pero mi abogado me ha dicho que el caso está prácticamente resuelto. Las pruebas son abrumadoras, y con los testimonios de las otras víctimas, no hay mucho que puedan hacer para defenderse. Mis hermanos están enfrentando años de prisión, y aunque todavía intentan culparme por todo lo que les está pasando, sé que esto no tiene nada que ver conmigo. Algo curioso que descubrí durante todo este proceso es que, aunque siempre pensé que mi familia era mi refugio, ahora entiendo que la familia no es algo incondicional. Mi madre y mi padre siguen cegados por el amor a mis hermanos, incapaces de ver que no fui yo quien destruyó la familia, fueron ellos, con sus mentiras, su avaricia y su falta de escrúpulos. No sé qué pasará en el futuro. Mis padres no han intentado contactarme desde el arresto, y sinceramente, no sé si quiero volver a tener una relación con ellos. He perdido muchas cosas en este proceso, pero también he ganado algo invaluable: claridad. Sé quiénes están de mi lado y quiénes no. Sé que, aunque fue difícil, hice lo correcto. Mis hermanos ahora están en prisión, enfrentando las consecuencias de años de malas decisiones y vidas arruinadas. El karma llegó, y llegó con fuerza.